pues, no se preocupaban mucho por lavarse 7 veces las manos, sino una sola vez, y iban y agarraban la comida. Y los fariseos, los sorprendimos, porque ellos no hacen como nuestros abuelos. Ellos no se lavan las manos como es la tradición de los ancianos. Entonces a veces vivir por tradiciones no es muy saludable. Y aquí lo que estamos mirando es cómo buscaban un errorcito pequeño y ellos actuaban según la tradición de los ancianos. Y aquí Cristo les vuelve esto muy duro y les vuelve a dar durísimo desde el versículo 3, luego el verso 7 en adelante, y les dice que hipócritas. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque hacemos lo que hacemos. Y yo sé que luchamos muchísimo para permanecer en santidad, pero vemos aquí cómo Dios condena a aquellos que buscaban fallas en los demás. Y otra característica, perdonen porque estoy un poquito ronco, pero no es mi voz así. Otra característica del que tiene la religión de temor y esperanza es que él no odia al pecado. No odiamos al pecado. Cuando tenemos esa religión gobernando mi vida, no tenemos discernimiento y no podemos tampoco aborrecer al pecado. ¿Qué es lo que aborrecemos? Por ejemplo, si yo deliberadamente peco en contra de Dios, porque no es en contra de tu familia, en contra de la esposa, en contra del esposo, en contra de la iglesia, es en contra de Dios y los principios de Dios que yo peco cuando hago algo que yo entiendo que es malo, pero me gusta hacerlo. El robar, el codiciar a la mujer de tu prójimo, el tener una relación ilícita. ¿Y qué es lo que aborrecemos? ¿El pecado? No, el pecado es dulce. Lo saboreamos cuando estamos tragando el pecado. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Que ese pecado tiene consecuencias muy drásticas. ¿Cuántos están conmigo todavía? Tenemos consecuencias demasiado crueles para nosotros mismos. Nos ponemos el lazo en el cuello, listos para ser ejecutados por nosotros mismos a causa de los resultados, de las consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que aborrecemos? Aborrecemos las consecuencias del pecado. Si pecamos deliberadamente en una relación ilícita, posiblemente adquirimos alguna enfermedad de consecuencias nefastas, funestas, terminales, que nos matarían. ¿Y qué es lo que aborrecemos entonces? Yo aborrezco las consecuencias del pecado. Yo no quiero sufrir, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero batallar con enfermedad. Si estoy comunicándome bien, ojalá que entendamos este concepto. Pero es algo que Dios ha estado trayendo en mi mente y en mi corazón. Y podemos ser más que vencedores. No te asustes si Dios te está hablando a través de la palabra, pero podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Nadie es perfecto y nadie viene a Cristo porque es perfecto. Primero tenemos que venir a Él y entonces permitir que Él empiece a hacer la limpieza completa en mi mente, en mi corazón, y que mis pensamientos sean transformados, cambiados, para que sea bendición para Dios. Así que a las consecuencias del pecado sí odiamos, pero no al pecado mismo. Y un verdadero cristiano debe darse cuenta que cuando comete el pecado es contra la persona de Dios, contra el gobierno de Dios. Y si tú te rebelas contra el gobierno va a castigarte. Acuérdense de este caso tremendo en el Antiguo Testamento, donde José está trabajando para una familia muy poderosa en Egipto. Y de repente se encuentra que la mujer del patrón está ahí junto con él y le cae muy bien. Está joven, está fuerte, está esbelto,
tiene una calidad humana increíble. Entonces ahí llega la mujer y lo agarra por el cuello, no sé qué, y le zafa la túnica. Imaginen el cuadro, ¿no? Una tentación increíble. ¿Y José qué hace? Yo no practico el amor libre, gritando, ¿no? Pero escapó, porque José tenía un conocimiento y un razonamiento sometido a la voluntad de Dios. Yo no voy a pecar contra Dios, porque no quiero las consecuencias del pecado. Entonces, ojalá que esta palabra esté hablando en nuestros corazones, porque el pecado que cometemos, acuérdate, es contra Dios, y debemos odiar al pecado y no solamente a las consecuencias del pecado. Amén. Entonces, a veces decimos, no, pues, como cuando era joven, me acuerdo, estaba en la escuela bíblica, y en la escuela era un campo muy, muy grande en Monterrey, y había unos sembradíos de naranjas y también de manzanas y de duraznos y quién sabe cuánta cosa, ¿no? Entonces cuando terminábamos las clases y nos tocaba hacer algún trabajo en el campo, había arroyos y ríos que cruzaban ahí. A veces me juntaba con otros de mis compañeros y brincábamos el cerco para robarnos unas cuantas naranjas. Y como nos estaban enseñando en la escuela bíblica que debíamos practicar la santidad, entonces decimos, bueno, yo voy y robo las naranjas y luego doy vuelta y corro allá y confieso mi pecado y pido perdón y le seguimos otra vez y volvemos a robar otro día. Ese es un círculo vicioso. Estoy hablando de algo simple, pero puedes traducirlo en algo más grande, ¿no? De decir, voy a brincar la cerca, voy a robar su fruto y luego vengo y confieso y que me perdonen. Ya no pueden hacer nada porque ya disfruté la comida, ¿no? Entonces son cosas que nos pueden ayudar a entender esto. Y a veces, hermanos, cuando estamos en esta situación nos gusta señalar a algunos que pecaron. Y por ejemplo, luego de repente alguien nos platica y dice, como David pecó y se arrepintió. Y ya ves, ajá, yo sé, yo soy como David. Ojalá fuéramos como David. Pero David sabía actuar y no volvía a pecar en aquello en que había sido sorprendido, sino que otras cosas nuevas venían en la mente y el corazón de David, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. El papá de Salomón, con el que empezamos a criticar en esta prédica. Y en Mateo capítulo 1:21, yo quiero que veamos ahí algo, cómo Dios ha venido y Cristo Jesús vino a este mundo para salvarnos, no del pecado, no del diablo, no de las consecuencias del pecado. No vino para eso el Señor. ¿Suena feo, no? Él vino para salvarnos del pecado. Mateo 1:21 dice que Él vino, si somos cristianos, vamos a entender esto. Él vino a salvar al ser humano de su pecado, vino a salvarnos de nuestros pecados, no solo de las consecuencias del pecado. Las consecuencias es el fruto que da el pecado, pero Dios vino a cortar de raíz aquello que nos podría perjudicar. Amén. La palabra de Dios es demasiado tremenda, ¿no? Y cómo penetra en nuestro ser, cómo nos habla el Señor a través de estos conceptos. Y no es que estoy inventando, simplemente estoy traduciendo un poquito el concepto bíblico, pensando para explicar acerca de estos peligros terribles que el diablo pone en la carne y el mundo. En 2 de Timoteo 2 y verso 19, ahí lo vamos a tener, 2 de Timoteo 2:19, nos dice que si somos cristianos, la marca del cristiano es que nos apartamos de la iniquidad, nos apartamos del pecado, como dice. Vamos a leerlo para que despierten los que están dormidos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Si somos cristianos, la marca del cristiano es que nos apartamos de la iniquidad. El apóstol Santiago también habla por ahí en la escritura y nos dice que la concupiscencia, una vez que ha sido practicada, realizada, da luz al pecado, y el pecado es el último escaloncito para caer en el precipicio. El pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces es peligroso esto, es peligroso esto. Hay otra evidencia que quisiera yo comentar también, que es el espíritu de recibir en vez de dar. Un espíritu de recibir, que Cristo me dará más joyas en mi corona si hago esto, que Cristo me ayudará en esto y en... ¿Están conmigo? Por acá, por acá. Entonces, ¿qué Cristo me va a ayudar con esto, con aquello? ¿Y qué pasa si yo sigo yendo a la iglesia? ¿Dios me va a dar una estrellita más en mi corona? ¿Qué pasa si yo sigo diezmando? Entonces Dios me va a dar algo más en la vida eterna que voy a recibir si guardo la palabra de Dios. Entonces tenemos a la gente que practica una religión de temor y esperanza con un espíritu de siempre recibir. Yo quiero recibir, pero no quiero dar, porque no tengo. Pero la cosa es que si no damos, no estamos sembrando para que eso produzca dividendos para nosotros, espiritualmente hablando. Entonces, si sirvo a Dios en esta vida, ¿cuáles premios me va a dar Dios en los cielos? Es lo que siempre queremos oír. Pero qué bendición es dar antes que recibir. A veces cuando recibimos somos un poquito avergonzados, no por ello, pero tampoco está mal recibir. Ahora la Biblia dice que es mejor dar que recibir, y el verdadero cristiano es aquel que está pensando siempre en qué voy a dar, qué voy a dar, qué voy a llevar para los demás. Y el espíritu de recibir es una marca del cristiano que practica una religión de temor y esperanza. Tengo que dar, porque si no doy, entonces no va a haber bendición para mí. Voy a dar para que la gente me vea que sí estoy listo para dar las cosas.